amiguitos de YouTube, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. Voy a dejar por acá o por acá en los comentarios de las personas que me recomendaron ver este video. Y vamos a ver ahora la 7 cuarentena más aterradora de la historia. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos por una cuarentena, pero no fue una cuarentena aterradora. Fue una simple cuarentona. Así que vamos allá. Hay una maldición china que dice... Hay una maldición ¿Qué les pasó? Se tildó todo. china que dice: te deseo que vivas en tiempos interesantes. Creo que se apega muy bien a nuestra situación actual. Sí. ¿No es así? Primero fueron cientos de miles, luego millones, y ahora el número asciende a cientos de millones en todo el mundo, que están viviendo un evento generacional único que afecta psicológicamente a algunas personas y a otras las hace reflexionar. Con los perros que hagan las necesidades y volvemos a casa. Todos a casa, por favor. Sanciones de 1.500 a 600.000 euros si no se cumple lo avisado. ¡Ah, su madre! Acá no te ponían sanciones de dinero, ¿o sí? Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes cómo pasaron la cuarentena? Porque dentro de lo que viví yo, la cuarentena no me afectó tanto a este nivel, al querer ponerme a llorar o a ponerme a reflexionar sobre la vida. La pasé dentro de todo bien, porque soy una persona que suele encerrarse mucho. Económicamente la pasamos un poco mal por el estilo de trabajo que se llevaba en la casa en ese momento. Pero dentro de todo la pasé relativamente bien. Vi que hay gente que fue muy, muy social, que le afectó muchísimo, un montón la cuarentena. El hecho de no salir y reunirse con sus amigos o conocidos les afectó demasiado. A mí en ese aspecto no, porque no hablo con nadie. XD. Pero ¿a ustedes cómo les afectó a nivel social el hecho de no salir de sus casas? Lo que puedo decir es que sí me dio un poco de temor el hecho de salir de la casa cuando todo se volvió a la normalidad. Como que me afectó un poquito el hecho de volver al mundo, como que me daba un poco de miedo volver a salir. De hecho, yo dejé la facultad por eso, pero después de eso, como que la vida siguió súper, súper normal. Cuarentena subí 20 kilos. Ay. Yo en la cuarentena estuve en mi prime físico. Después engordé. Sabe que la pasé mal. Por lo tanto, ¿qué mejor ocasión para hacer, a través de un top, un repaso histórico y contarte acerca de las cuarentenas más perturbadoras de la historia? Me encanta. ¿Qué estabas estudiando? Estaba estudiando enfermería y recuerdo el día en que me dijeron, no, el parcial va a ser presencial. Y dije, creo que no quiero seguir más. Número 7. A veces se comete el error de pensar que porque no disponían de ciertas tecnologías en los viejos tiempos, la gente era tonta. Pero desde días remotos ya sabían que las bacterias y los virus se contagiaban de persona en persona. Y es así pues, como el 7º lugar se lo queda la primera ciudad en la historia en decretar una cuarentena. Hoy se llama Dubrovnik y queda en Croacia, pero en aquel entonces se le conocía como Ragusa. El liderazgo de la ciudad estaba conformado por un consejo y definitivamente eran más inteligentes que gobernantes en cualquier otro lado del mundo, en aquel entonces e incluso en algunos lugares de hoy. Eran tiempos de la peste negra y a estos señores, sabiendo que el mal se transmitía de persona en persona, se les ocurrió la idea de poner a Ragusa en un estado de sitio por 30 días. Lo llamaron la Treintina. El número de infectados empezó a bajar. Dio tan buenos resultados que decidieron extenderlo por 40 días, llamándolo la cuarantina. El Consejo de Ragusa había hecho historia. La piedra angular de lo que hoy vivimos empezó acá. Ragusa le regaló al mundo un truco brillante que aún hoy, 643 años después,
sigue dando buenos resultados. Pero, ¿por qué es perturbador? Porque Claro, si ahí. rompías la cuarentena, número Ah, ah, se entiende. O sea, eran medidas extremas. Hermano. 7. Iba todo perfecto. Número 6. Antes de este virus, el mundo era un lugar más inocente. El populacho creía que la enfermedad más peligrosa era el HIV. Eso claro, hasta que los científicos vieron en acción al ébola. Ay, hermano. Pero la fortaleza del ébola es también su debilidad. El virus causa hemorragias internas, licúa tus órganos, destruye por completo tu cuerpo, puede matarte en 6 días, o séase, menos de una semana. ¿Qué hay de debilidad en esto?, te preguntarás. Simple, el ébola es tan vitriólico, tan brutal y salvaje, que no le da tiempo al portador de esparcirla por todo el mundo. Mata a la gente demasiado rápido. Y esto permitió a la Organización Mundial de la Salud y a las autoridades locales de las naciones africanas de Sudán y Zaire a decretar cuarentenas obligatorias, militarizando pequeñas aldeas. Lo cierto es que la intención calculada y fría fue poner en cuarentena a estas pequeñas aldeas. Sí, pero no cualquier cuarentena. Eran aislamientos militarizados, Ah, su fortificados y vigilados las 24 horas. La intención era que murieran. La tasa de supervivencia en Hermano. muchos pueblos de Zaire fue mínima. Muchas aldeas desaparecieron por siempre. Hubo pacientes afortunados a quienes dieron atención ultra especializada, más que nada para estudiar la enfermedad y trabajar en tratamientos. Pero la cuarentena del ébola fue una de las más crueles, aunque algunos dirán necesaria. El debate entre ustedes está servido. Muy como Hermano. muchos notan hoy con el tema del coronavirus, en aquel entonces también se hizo un blackout informativo. Número 6. Oh, qué terrible la cuestión. Qué feo esta cosa. ¿Saben que nunca, en su momento tal vez era muy joven, nunca le presté mucha atención al ébola cuando todo el mundo hablaba de esta cuestión? Nunca le presté mucha atención. Y realmente ahora estoy comprendiendo como que es muy, muy terrible esto. Me impresiona. ¿Cómo me cagan los virus y bacterias? Número 5. Yo tengo el de bola de luz, de bola cuenta del agua, de bola tarjeta, estamos en la misma. Estoy con la misma cuestión. Lo que mora aquí en el 5º lugar no es tan cruel como la cuarentena del ébola, pero se merece este puesto porque fue la primera cuarentena aérea de la historia moderna desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me chuté? No toda cuarentena es por pandemia. Los terroristas se arrojaron a bordo de aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Pero querían pegarle a un lugar más, el Capitolio. Sin embargo, derribaron el avión a tiempo, dado que los pilotos del vuelo 93 de la línea aérea United Airlines avisaron a tierra. El caos era absoluto y durante ese día todos se preguntaban con desesperación, ¿acaso habría más ataques? Había todavía muchos aviones en el aire y urgieron a los pilotos de todos estos vuelos a que contestaran preguntas muy claves
e incisivas que ponían los pelos de punta. ¿La razón? Si desde tierra llegaban a sospechar que estaban siendo coaccionados por terroristas a bordo, los aviones de combate serían prontamente despachados para derribarlos en pleno vuelo. Ay, no. Y por si lo que había ocurrido aquella mañana con el vuelo que pretendía estrellarse en el Capitolio no fue suficiente, por favor, cree si te digo que no habrían tenido problema alguno en volarlos en el aire. En los 3 días siguientes se decretó una cuarentena aérea que no se veía desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la más grande en la historia. El mapa de líneas comerciales de Estados Unidos se ve generalmente así. Durante 74 horas fue así. Avión comercial Ay, hermano, impresionante. o particular que fuera detectado volando, avión que iban a derribar sin contemplación alguna, como lo hicieron con el vuelo 93. Número 5. Ay, esto está terrible. Eso no sabía. Qué impresionante. Qué fea época fue esa. No sé si ustedes estaban vivos en ese momento, pero yo recuerdo haber visto esto en la tele siendo chica y fue terrible. Número 4. Ver a influencers lamiendo retretes nos hace perder la fe en la humanidad. Algo que nos hace sentir que la extinción no es tan mala idea después de todo. Pero por eso también sería bueno hablar de esas cosas que nos enorgullecen de ser seres humanos. La peste bubónica estaba arrasando con Europa. Inglaterra en particular no lo pasaba nada bien. Había un pequeño pueblo llamado Eyam, un lugar muy especial cuyo heroísmo es recordado hasta hoy, especialmente hoy. Quizá Dios es en realidad algo que está dentro de cada uno de nosotros. Y en el año 1666, Eyam lo demostró. Cuando la peste bubónica llegó al pueblo, y con ello una sentencia de muerte casi segura para sus habitantes, la gente, en lugar de entrar en pánico, tuvo un concilio, una gran reunión. Eyam era el último pueblo mediano de aquella tierra. Más allá, había muchos pueblos, sí, pero pequeñitos, donde la peste no había arribado aún. En lugar de hacer lo que hicieron en Londres, y huir desesperadamente hacia otros lugares llevando la peste, la gente de Eyam, con una adhesión increíble, histórica, del 100% de sus habitantes, decidió hacer cuarentena autoimpuesta y salvaron la vida de cientos de miles de personas. Las aldeas y villas posteriores a Eyam se salvaron. Eyam, sin embargo, sufrió mucho. Perdieron a más de la 1/4 parte de sus habitantes. ¡Ah, su madre! Número 4. Hermano, cuando parece que va todo bien, te dice estos datos que te derrumban. Mira qué bonito. ¡Ay, qué precioso que se ve ese lugar! Número 3. Lo que mora acá merita su propio video. No en balde, es una historia completamente aterradora. Marion es el nombre de un reclusorio que se encuentra en el estado de Illinois. Y durante mucho tiempo tuvo la reputación de ser el centro penitenciario más peligroso de toda Estados Unidos. Se le llegó a llamar Alcatraz II. En el año 1983
las autoridades decidieron que pondrían a los prisioneros de Marion en cuarentena. Esto se hace muchas veces en las cárceles para restablecer el orden. Pero, ¿sabes cómo es una cuarentena en prisión? Terrible Se eso. coloca a los presos 23 horas al día dentro de sus celdas. No tienen actividades como clases, lectura, pintura, nada. Todo se cancela. Se les elimina por completo, además, el contacto con sus familias y amigos del exterior. Nada de llamadas telefónicas. Nada de oficiar misas o servicios religiosos para los creyentes. Una cuarentena en prisión es brutal. Si crees que la estás pasando mal ahí en casa por la tuya, imagínate lo que llega a ser esto. Ay, sí. Pero se pone peor, porque lo que estaban iniciando en Marion era la cuarentena más larga en la historia de una prisión. 4 años. ¡Ah, su mamá! Te volvés loco. Uno se vuelve loco. Hermano, uno estando en su casa se volvió loco, pudiendo moverse dentro de su patio y su casa. Imagínate en una habitación tan chiquita, 23 horas, 4 años. Un montón, muchísimo, demasiado. Marion fue la piedra angular de prisiones federales de máxima seguridad que se erigirían después, tales como Rikers, la cárcel donde tienen a los presos de más alto nivel, como por ejemplo Joaquín Guzmán lo era, ya que durante esos 4 años estudiaron la conducta de los presos puestos en estas condiciones. Muchos prisioneros se volvieron locos. Y sí. Otros se suicidaron. En Marion estudiaron qué era soportable y qué no, a rajatabla de los límites de la cordura humana. En pocas palabras, usaron a los presos como conejillos de India. Otra vez es momento de debatir. ¿Estás de acuerdo con que se haya hecho esto a los prisioneros o no? Siento que es mucho. A ver. Ya están privados de su libertad porque fueron malos seres humanos, ¿no? Uno no está privado de su libertad por ser el mejor ser humano del mundo. Ahora, 4 años, estar encerrado 23 horas al día sin hacer ninguna actividad en un cuarto en donde no te puedes básicamente mover, no puedes hacer 2 pasos de frente, pero chocas con una pared, debe ser terrible, uno se vuelve pero demente. Número 3. Número 2. Es difícil llamar a lo que se queda tan alto como el segundo lugar una cuarentena. Pero así fue como en aquellos tiempos lo vendían. La realidad cruel, cruda y triste es que enviaban a la gente a una isla a morir con la excusa de que los hacían cumplir una cuarentena. Ay, Fue sí, quizá la hermano, qué acción horror. en su estilo más cruel y perversa de la historia. La lepra es quizá uno de los males más terroríficos que ha afrontado la humanidad. Hoy día está controlada, pero en su momento hacía quedar al coronavirus como un día de picnic. Una gripecilla tonta. ¿Y cómo no? Si no te tratas la lepra, la piel comienza a pudrírsete Ay, y hermano. posteriormente a caerse a pedazos. Y si lo que ves acá no te convence, pon pausa y busca en Google cómo se ve un paciente avanzado de lepra. No, gracias. Sin ninguna manera de combatirla, y en un punto de la historia en que se sabía que las cuarentenas daban resultado, a la gente se le ocurrió algo interesante. ¿Por qué tenemos que hacer cuarentena nosotros? Mejor cojamos a todos los leprosos y encerrémoslos en una isla. Un video bárbaro. Qué horror, qué espanto, por favor. Y eso exactamente hicieron bajo la excusa, insisto, de que los ponían en cuarentena.
Las colonias de leprosos fueron famosas en África, China, India y Brasil. Literalmente los exiliaban de la civilización y como plus adicional se aguantaban el disgusto de verles la cara. Ay, qué Lamentablemente feo. este exilio incluía a niños. Las fotos que ves son reales. Muchos de ellos fueron echados a la calle por sus propias familias. Uno de los lugares más famosos en su estilo fue la isla Spinalonga, en la región de Creta, Grecia. Pusieron una colonia de leprosos ahí. Desde tierra los vigilaban en puestos militarizados. Leproso que llegara nadando, leproso que mataban. Otra vez, repito, todo bajo la excusa de que tenían que hacer cuarentena. Una cuarentena entre comillas que duraba hasta la muerte. Ay, qué feo, hermano, qué Número terrible. 2. Yo entiendo que la gente a veces sea un poquito insensible con algunas cosas, pero hermano, hacer esto es terrible. Qué horror, se llevaban niños, se llevaban de sus casas. Oye, hermano, qué feo. Número La madre, estoy 1. comiendo. No, si no se mostró nada cochino, no sé qué te está haciendo el asqueroso acá. Si se queda en el primer lugar, es porque ha sido la cuarentena más larga en la historia de la humanidad. La enfermedad ciertamente no es la peor. El número de muertes de esta pandemia no es el más grande, pero sí ha sido la cuarentena más extensa que se haya hecho en nuestra historia, en múltiples países, en múltiples culturas e idiomas. A todos se nos está diciendo lo mismo: lavarnos las manos, limitar el contacto humano y quedarnos en casa. Sí. Es la primera vez a lo largo y ancho del registro histórico de nuestra especie que cientos de millones de personas en todo el globo terráqueo deben guardar cuarentena obligatoria. Y es primera vez, además, en nombre de la humanidad, que tanta gente insta a otras a hacerlo. Lo que el coronavirus nos mostró es algo que por lo general se ve en uno de mis videos. Algo que piensas que jamás te va a pasar a ti, pero finalmente lo hizo. Te cambió la vida, aunque sea un poco. Crucemos los dedos para que, precisamente, siga siendo poco. Es un evento generacional, algo que pasa una vez cada 100 años, algo de lo que posiblemente se hablará un siglo después de este año, y te tocó vivirlo. Qué terrible. ¿A quién le va a hablar ese viejo? Está vacío ese lugar, no hay una cámara puesta, nada. Hermano. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido cortesía del talentosísimo Obras Ocultas. Traen. Por favor, visítalo. Mi libro de cuentos de horror ya está considerado como el más... Güey, necesito un libro de Dross ahora y para siempre. Güey, tengo cosas que decir. Hermano, esta cuarentena... No, vimos esas cuarentenas y nadie no era que se encerraba todo el mundo, eran grupos reducidos, ¿no? De ciudades que se encerraban. Esta cuarentena fue mundial, hermano. Fue una experiencia total, completamente. A pesar de que las otras por ahí tenían tasas de mortalidad mucho más altas o las cosas eran mucho peores en ese momento. Debo decir que esta cuarentena fue algo tremendo, fue algo gigante, todo el mundo encerrado, hermano. Ustedes no sé si se acuerdan la noticia de que los animales no escuchaban ruido humano, entonces salían a las ciudades, ¿no? Los delfines andaban por los canales de no sé dónde chingado, los ciervos caminando por las calles ahí en el medio de Nueva York. Fue tremendo, hubo un montón de cosas muy extrañas, donde la naturaleza se quiso apropiar de lo suyo, que me agradó, la verdad que me agradó que los animalitos como que salgan ahí a dar vuelta por el mundo. Pero fue exagerado cómo todo el mundo se tuvo que organizar para hacer una cuarentena.
Fue muy loco, la verdad. Fue una experiencia que todo el mundo debería vivir una vez cada tanto. Pero el hecho de que estamos tan acostumbrados a cierto estilo de vida, siento que también desestabilizó a mucha gente, no solo social, sino emocionalmente. Hubo mucha gente que realmente le pegó muy mal la cuarentena, el estar encerrado, el no ver a sus amigos, el no poder ver a su familia. Y el hecho de cómo se manejaron las cosas, por lo menos acá en Argentina, que literal había gente que uno no podía velar a un familiar ni nada por el estilo porque directamente mandaban a cremar los cuerpos. Fue impresionante, fue terrible. Se pasó, por suerte no tuve a ningún conocido que haya fallecido, no falleció ningún ser de mi familia o conocidos cercanos. No he visto que fallezca nadie de coronavirus, pero fue bastante terrible igual, ¿no? Lo noté más en la parte de, por ahí, mi familia materna, como que son muy sociales y entre ellos, que viven todos en una sola cuadra, como que solían ir de una casa a la otra, ¿no? Pasamos por la casa de la tía, después pasamos a la casa de la abuela, después me vuelvo a mi casa. Y el prohibirles eso a ellos los volvió chapita. Lo notaba por ahí y me escribían en ese momento y era como que no, estoy encerrada, no salgo ni a comprar, ni que esto, ni que lo otro. Y a ellos sí les pegó, pero supongo que por el hecho de ser un poco más sociales entre ellos, yo me pasé bomba igual, pero no deja de ser una experiencia tremenda y terrible, ¿no? Algo que fue muy difícil para muchas personas. Pero eso, nada. Ya vemos a YouTube. Comenten por ahí cómo la pasaron en cuarentena, porque yo no la pasé tan mal al final del día. O sea, simplemente estuve encerrada como la gran parte de mis días. Nada, que en ese tiempo no había amiguitos de YouTube y no había amiguitos de Twitch. Nos vemos, gente cinta de YouTube. Hasta la próxima. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?